Mi nombre es Greinis Vivas, agradecida ante todo por la invitación a este grupo de oración, a mis amigos y compañeros de trabajo, el licenciado Luis Terrazzi y la licenciada Wendy Becerra. El día de hoy quiero compartirles un pedacito de mi vida donde ese encuentro con Jesús fue constante en la tormenta. Conozco a Jesús desde muy pequeña y he tenido la dicha de estudiar en un colegio católico de carisma teresiano, que además se basa en ese encuentro constante con Jesús por medio de la oración, de manera que en mi vida siempre ha estado presente. Desde niña y hasta entonces ha sido mi amigo inseparable. He vivido experiencias hermosas en la vida, pero ninguna se compara a ese encuentro personal que tuve con él desde el dolor, al enterarme que la vida de mi papá estaba amenazada por un tumor agresivo que invadía su páncreas. Al inicio de esta vivencia mi mundo se detuvo, mi vida cambió de la noche a la mañana, tuve que cambiar incluso planes que había hecho en ese año 2014 y comencé a llevar un proceso dentro de mí muy complejo, desde la aceptación hasta la resignación, un largo camino para mí de sentimientos encontrados y de incluso de molestias y de reclamos constantes a Dios, porque no podía entender por qué teníamos que pasar esa situación en la familia. Cuando los diagnósticos nos confirman que solo era cuestión de tiempo, lloraba sin consuelo por días, pero aún así dentro de esa tristeza nunca dudé, pero ni un segundo, que esto formaba parte de mi historia y de los designios de Dios. La oración constante me llevó a encontrar la calma y a mantener mi fe inquebrantable, porque había que luchar hasta el final. Solo es cuestión de tiempo, decían los médicos, obviamente un tiempo tan incierto y angustiante para mí, pero a su vez un tiempo en donde fue el mayor acercamiento que pude vivir con ese Jesús, amigo, compañero y misericordioso. Mientras pasaban los días, la enfermedad ganaba la batalla. Sentí mucha angustia al ver cómo mi papá perdía sus facultades, sufría, tenía problemas respiratorios por líquido en los pulmones, habían complicaciones tras complicaciones, requería transfusiones de sangre constantes, tenía efectos muy del tratamiento de quimioterapia y luego del tratamiento de radioterapia que ya no resultaban efectivos. En todo ese día a día de su enfermedad, sentí la presencia de Jesús como nunca antes la había sentido, porque se manifestaba en cada persona que se acercó a ayudarme, en cada palabra, incluso en cada insumo que yo podía encontrar para auxiliar a mi papá en sus momentos de crisis más fuertes. Puedo decirles que en medio de ese camino de angustia y de dolor, Jesús era mi fuerza y a cada instante yo le decía a Jesús, en ti confío, porque a veces veía caminos sin salida, pero así como veía que una puerta se cerraba, otra se abría. Solo fue Él el único que pudo alumbrar mi interior por medio de la oración, en medio de esa oscuridad que a veces aparecía a causa del miedo y la desesperanza. Nunca había experimentado una fe tan grande a la divinidad de Dios, solo acompañé hasta el último instante a mi papá en ese camino de sanación espiritual y de salvación. Yo no podía sanar su cuerpo, pero sí podía intervenir en la sanación de su alma para ese encuentro con ese amigo inseparable. Y bueno, me dispuse a buscar un sacerdote para que le visitara y cada domingo mi papá tomaba la comunión y se mantuvo siempre en paz. Mi único objetivo era regalarle ese espacio de encuentro con Jesús y hoy me siento feliz porque sé que Él estuvo en medio de su sufrimiento aferrado al Padre Celestial. Hoy puedo decirle que extraño mucho a mi papá, pero todo ese episodio en mi vida me acercó mucho más a Jesús y a su misericordia. Me hizo aferrarme más a la oración y a confiar más en sus planes. Ya son 5 años de ausencia física de mi papá en la casa, pero sí siento una presencia espiritual indescriptible. En medio de mi dolor,
les comparto que Jesús se hizo presente en cada momento. Pude verlo en cada rostro, incluso en cada una de esas manos que me ayudaron, que estuvieron allí, y en el rostro de mi papá, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y créanme que me siento bendecida porque recibí a un padre ejemplar y pude devolverlo listo para servir en el cielo. Nuevamente se lo devolví al padre y por ello pues me siento contenta, a pesar de que todo este tramo fue muy amargo en mi vida. Puedo decir que ha sido una de las experiencias que ha marcado mi vida, no solamente de sufrimiento, de dolor, pero sí también de ese acercamiento y de sentir esa gran misericordia de Jesús. Por tanto, pues creo que de todo lo que he vivido, ese ha sido el encuentro más significativo con nuestro amigo.